tengo palabras de consuelo, iglesia del Cordero. En el santuario y el demás personal que en sus casas están al pendiente de esta transmisión, a todos los saludo con la paz gloriosa de Jesucristo. Gracias le doy al Señor por esta bendición de dirigirme esta tarde a su iglesia con su bendito consejo, y lo haré en el nombre del Señor, hablando sobre el tema: no perdamos las cosas que hemos sobrado, tomando como base la segunda epístola del apóstol San Juan, versículo 8 de su capítulo único, que dice a la letra así: mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. El apóstol el apóstol San Juan, escribiendo en su segunda carta universal, se dirige a la iglesia que la compone gente distinguida, gente guardadora de verdades, que ha saboreado la bendita palabra de Dios nuestro Señor y que ha recibido desde luego el conocimiento de la gloriosa palabra del Evangelio que ha llenado el corazón, ha indicado la enseñanza y ha formado el perfil del cristiano para hacer la voluntad del que lo llamó con vocación santa.
A esta iglesia, el apóstol le habla como advirtiéndole, sobre lo que ya se encontraba en el mundo religioso, acerca de los engañadores, acerca de las personas que no podían discernir, ni pudieron entender, ni conocían las verdades gloriosas del Evangelio. Y ellos, en lugar de eso, dejaban de creer o no creían que Jesús había venido en carne. Y el apóstol les dice, este es el engañador, el anticristo. Y para que la iglesia fuere liberada, que la iglesia fuere exenta de poder de entrar a ese error, le advierte el apóstol de que no creyeran a ese error, que se mantuvieran en la verdad que habían recibido desde el principio, para poder mantener así su comunión con Dios. Y dice ese capítulo único de la Carta Universal, versículo 7, dice así: porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador, es y el anticristo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ese era el porqué, advierte el apóstol a la iglesia, para que se mantuviera en la verdad que había recibido desde el principio. Claro, la iglesia desde sus comienzos ha tenido la bendición de ser receptora del consejo divino, para que ella se mantenga en el margen en donde Dios nuestro Señor la ha colocado, en el lugar donde Dios la ha colocado gloriosamente. Entonces, encontramos también que el apóstol San Pablo habla a la iglesia sobre el deber de aplicar diligentemente en la ejecución de la palabra, dedicarse completamente a desarrollarse en base a la palabra bendita del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque la palabra es la verdad, y la iglesia ha recibido testimonios de que esa palabra le ha dado una gran salud, una gran salvación. Pero hay testimonios también de Dios operados en medio de la iglesia. En medio de su heredad hubo testimonios, maravillas, prodigios, repartimientos del Espíritu según su voluntad. Eso lo experimentó la iglesia. Por lo tanto, tenía que ponerse muy alerta para poder cubrir las exigencias de la palabra. Porque si eso no fuera así, dice la Escritura, hablando San Pablo a la iglesia de los Hebreos, capítulo 2,
y versículos del 1 al 4 dice así: por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparíamos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada por los que la oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales, milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu según su voluntad? ¿Cuál era el peligro por el cual San Pablo les dice que con diligencia se atienda a las cosas que han recibido? Porque puede llegar el momento, cuando no se observe la debida atención a la palabra, la gente se puede escurrirse, o sea, salirse, y de acuerdo al asunto que nos ocupa, perder lo que de gracia del Señor hemos recibido, lo que hemos hecho dentro del camino de Dios, perderlo, por no haber puesto atención a la bendita palabra del Señor. Eso es lo que el apóstol San Pablo, de una manera enfática, les habla a la iglesia de los hebreos. También, en el mismo tenor, se desarrolla una observación y con palabras un tanto fuertes el apóstol habla a los Gálatas. Los Gálatas, una congregación también que recibió testimonios del Señor, recibió la palabra, palabra que es espíritu y es vida, palabra que movió sus corazones, dejaron una forma de vivir para poder adoptar la forma nueva, la de la nueva creación de Dios, para tener el perfil de cristianos, observadores de las verdades gloriosas del Evangelio. Sin embargo, les habla y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha hecho apartarse de las cosas que ellos recibieron, para volverse, dejar las cosas espirituales para volverse a la carne? Porque ellos habían recibido la gracia de Dios. Si bien la costumbre antigua de ellos era vivir conforme a la ley, ahora ellos habrían de estar viviendo bajo una ley espiritual, una ley que les llevara hacia adelante, caminando en la senda gloriosa de Dios, experimentando los deleites de la gracia salvadora en sus corazones y siendo testigos de la bendición de su glorioso amor. Y San Pablo les habla y les dice a los Gálatas así, capítulo 3, voy a leer en delante: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, empero en vano. Claro, porque el camino del Señor
en él se habrán de encontrar muchas dificultades. Y dentro de esa vida hay padecimientos, hay situaciones difíciles. Y los Gálatas las habían sufrido. Habían tenido ellos ese sufrimiento. Pero cuando ellos deciden cambiar, el apóstol les dice que aquello que vivieron fue vano. Y en realidad así sucede. Porque las cosas que se obran, las cosas que se realizan, las cosas que se reciben, inclusive de parte de Dios, en el caminar diario, se pueden perder. Cuando la persona no pone diligencia a la bendita palabra del Evangelio, la palabra que forma el carácter del cristiano, que lo modela, que lo hace crecer para ir incrementando más en él virtudes que son indispensables en la vida del cristiano para poder operar de acuerdo a la voluntad divina y hacer lo que Dios manda por su santa palabra. Hermanos, nosotros como iglesia hemos llegado a este camino no porque nosotros quisimos en determinado tiempo, sino porque a Dios le plujo traernos a este santo redil, a este camino santo, dándonos la unción de su Espíritu, dándonos la dirección de su palabra, hermoseando con la virtud de su Espíritu la vida nuestra, para que nosotros hiciéramos lo que comprende en torno al reino de Dios. Y todas las cosas, toda esa gracia que derrama Dios en su iglesia, es para mantenernos aquí confiados, que no haya desconfianza, porque cuando la confianza se pierde, ya no se espera en Dios. En las reducidas fuerzas o pocas fuerzas que llegara a tener el hombre, no serían capaces para salir adelante en un camino tan delicado como este. Nosotros tenemos que estar impuestos como iglesia, que hemos recibido muchas cosas de Dios. Cada hogar de los cristianos tiene testimonios vivos de que Dios ha estado con ellos, que Dios sigue con ellos, en medio de la lucha, en medio del problema, en medio de la dificultad, venga lo que venga, pero ahí está Dios, amortiguando, Dios fortaleciendo, Dios consolando, Dios llevando adelante a su pueblo, porque sabe que su pueblo tiene deseos de tener un galardón firme. Y esto es lo que nos tiene aquí, esperando ese galardón firme. Bueno, entonces nosotros tenemos que caminar con Dios de la mano. Dije, venga lo que venga, suceda lo que esté sucediendo. No sabemos la iglesia cuánto tenga que caminar en este sendero, pero de acuerdo a lo que se está viendo, no serán mucho tiempo. Aquí se requiere ser fiel, se requiere tener mucha confianza en Dios, echarnos en los brazos de ese amoroso Padre, para que Él nos sustente, nos nutra, nos cubra, nos proteja, y victoriosos aparezcamos un día delante de aquel que con los brazos abiertos está esperando a su pueblo que haya triunfado sobre la tierra. Así que, hermanos queridos,
Iglesia Santa del Señor, permanezca vuestro corazón allí con Dios y en su palabra meditar siempre, teniendo regocijo y sabiendo que Dios será con nosotros hasta el fin, porque Él comenzó una obra en nosotros y la va a llevar a feliz término. Dios los bendiga y Dios nuestro Señor los guarde.